Bueno, la sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrés. Él me decía, muchacho, tienes una voz de miedo. Sí, de película de miedo, sí, de película de Bueno, terror. Pero lo que da miedo es el catarrón que cogiste, ¿eh? sí, bueno, El airón ese que te tuvo que haber dado. sí, Eh, Hay un montón de gente y de hecho si miras las notas de nuestro querido, estimado Manuel Marqués, verás que poleo, sí. limón y cosas por el estilo vienen muy bien para la garganta. Bueno, pues comenzaba ayer después de venir del hospital, de recoger a mi mujer y demás, y sé que era el cambio. También es que, Isidro, estamos viviendo en un paraíso, no nos damos cuenta. El Valle de la Orotava especialmente y el norte tiene una climatología que es privilegiada. Aquí la temperatura no es tan extrema y llega ya a 35 grados casi, que estábamos 30 y pico y después bajó un poco, pero después, claro, el cambio de clima, las corrientes que hay en esa planta número 10, pues bueno, imagínense ustedes lo que sucedió. Oh, Pero sí, bueno, hasta los helicópteros dejaron de utilizar la torre aquella porque se los lleva al aire. sí, bueno, pues nosotros desde aquí, yo quiero antes que nada aprovechar la ocasión para mandar un fuerte abrazo a todos los profesionales, chiquillos jóvenes, Isidro, muy comprometidos, Sí, gente que yo desde aquí quiero decirle que un hospital no son los aparatos que tienen, son las personas que los llevan. Y sí. pues desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todo lo que es el cuerpo médico, a DUES, enfermeros, pues auxiliares, todo el mundo, porque ha sido increíble. Le dieron hasta el teléfono a mi mujer para llamar. Bueno, tremendo, la verdad que muchísimas gracias. Y eso sí, siempre a la par con esas personas para que tengan más incentivo económico, que no se nos vayan fuera, Isidro, que se queden con nosotros, ¿verdad? Lo mejorcito lo echamos por ese motivo, porque no le pagamos lo que deben. Y efectivamente, mira, la nueva generación del mundo de la medicina es un auténtico milagro y no estoy echando pestes de la gente mayor, pero yo recuerdo que ir a un médico cuando era un crío, cuando era un joven y hasta no hace demasiado tiempo, señor muy serio, bueno, que era el médico, tenías confianza en él, le decías lo que te pasaba, él te miraba, empezaba a escribir y te decía, toma esto. Y le tenías que sacar las palabras, o sea, que esto qué es y para qué es y qué es lo que tengo. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos gente nueva y entró también con empuje la doctora, la mujer, toque femenino, la parte maternal también. Y bueno, tenemos la suerte en casa de que compartimos todos nosotros, incluido la novia de Romén y su suegro, a la misma doctora, que es un sol de persona y hablas con ella, habla contigo, te explica el qué y el por qué no, y sales de allí rejuvenecido y eso es justo lo más importante. Y bueno, eso es justo lo que en Madrid están tirando a la calle como agua sucia y encima echándole las culpas que si no funciona, tienes una seguridad social bajo mínimo, te falta un montón de gente, Sí, estás metido en unas crisis absolutas como es pandemias y demás. Esa gente ¿te acuerdas que salíamos a las 7 de la tarde aquí, las 8 allá, a aplaudirle a los sí, balcones sí, como héroes? sí. Bueno, pues eso es héroes, ya la moda se le pasó, siguen dando el callo, están Sí. en la trinchera de primera fila contra todo lo que se les viene encima. Y la verdad es que sí, un respeto inmenso. Son profesionales, están haciendo su trabajo, pero es que no todo el mundo hace su trabajo con esas tremendas ganas, ¿me entiendes? Sí, Sí, tienes sí, toda la razón del mundo. La pena es que es la inversión por persona, o sea, claro. donde más se está ahorrando en este bendito país y en la colonia que nos corresponde, donde más se está ahorrando el Estado desde hace ya un montón de años, es en dos fases tremendamente importantes. El que estamos hablando, que es la medicina, y la otra, que es la educación. Sí, bueno, y ambas se dan la mano en estos últimos días con el tema de lo de las mascarillas y con el tema de lo de historia y geografía de Canarias. Han sido dos de Sí, los sí, temas sí. a tratar. Yo solamente por cerrar ya el tema desde el punto de vista de la sanidad, como digo, mucho ánimo a todos los colectivos, a los sindicatos, a la gente que está trabajando pues en pro de es que hubo una madre, Isidro, que me llamó, me mandó un mensaje
Y después me llamó y me dijo, mire, usted no me conoce a mí de nada, me han facilitado un teléfono de un familiar suyo, me dijo quién era, le dije, no hay problema. Y me dijo, pero ¿sabe por qué lo llamo? Porque mi hijo es uno de los chicos que está en ese, digamos que, proyecto de hace 15 años de ir a las casas de forma ambulatoria para poner tratamientos de oncología o incluso algunos tratamientos que requieren de un trabajo más preciso, ¿no? Pero que él es de aquí, es del norte. Y dice, qué pena me da, mami, le dijo él, que yo no pueda pasar el portalón del Sausal para poder ayudar a gente, porque no hay gente suficiente y no nos permiten llegar sino al Sausal. O sea, claro, esa es la incompetencia de los que dirigen y sobre todo el abuso más grande, Isidro. Estamos hablando de pues un atentado clarísimo a la igualdad de la ciudadanía a la hora de ser Sí, sí, tratada. sí, 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 sí. Bueno, yo no sé. A mí llega un momento en que te paras a pensar de que no son tan tontos como aparentan a veces cuando les están haciendo preguntas en la tele, el carajo. Son mucho más retorcidamente listos. Inteligente no es la palabra que yo utilizaría para alguien que usa el engaño, la trampa y lo que sea para beneficiarse. Eso es Totalmente de ser acuerdo. listo, listo como los ratones. Pero parece estar todo muy premeditado, o sea, no le des educación. ¿Por qué no le vas a dar educación? Porque si les das educación se convierten en libres pensadores y los libres pensadores te pueden decir no a la cara, pueden protestar, pueden manifestarse y eso no te interesa si estás intentando tenerlos en plan rebaño. Es mano de obra barata. Mano de obra barata es gente inculta, gente que no sabe exigir sus derechos y que agarra lo que le pongan delante. O sea, intereses económicos de aquellos que los van a explotar. Está todo metido en un tremendo saco. Sí. Ahora bien, mira, la última noticia que me la mandaron ayer, me pusieron los pelos de punta y bueno, por la edad que tengo y por lo que se trata y los consejos que doy a la gente, pues me los aplico a mí mismo, ¿no? Yo vi aquellas imágenes y lo primero que me pasó por la cabeza, digo, Isidro, relájate, coge aire. Lo volví a ver otra vez, un quad de esos de 4 gomas ahí, Sí. con una rubia en unos vaqueros, dando vueltas y vueltas en una playa, en un lugar protegido en el Hierro. Y yo era mirándola y diciendo, bueno, esto es, o bien efecto de una maldad sin límites, o puede ser simplemente ignorancia, inconsciencia, o sea, falta de educación. ¿Qué es una playa protegida? Un lugar protegido es porque allí sucede algo. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo allí? Pues lo que ocurre en muchos rincones de Canarias, por ejemplo, que es que vengan las tortugas y nidifiquen en la zona. Que haya una serie de moluscos o insectos que sirven como dieta para una serie de lo que quiera que sea, que para eso están los biólogos, para eso están los expertos, hacen los estudios, crean tal, lo presentan a las autoridades. Oiga, esto es único, esto merece ser respetado y por lo tanto con un quad estás haciendo un destrozo de mucho cuidado. Ahora, eh, yo, ¿qué haría? La pregunta es, no, yo le meto una multa que la parto. Un momento. A lo mejor en vez de meterle una multa, la meto en un curso de concienciación medioambiental durante todo un año, como mínimo un día a la semana, y va a tener que ir, porque si no le multo. Sí, ¿Me sí. entiendes? Claro, claro. Bueno, pues mira, de igual manera estamos hablando de peligro de extinción, peligro de, digamos, de desaparición de muchos de los endemismos propios de nuestra tierra, tanto desde el punto de vista vegetal como animal, la flora y la fauna, pero no se nos puede olvidar tampoco el peligro que se cierne sobre la educación en nuestra tierra y especialmente hacia esas áreas tan necesarias de un pueblo como es el conocimiento de su primigenia, de sus orígenes y después también, por supuesto, de su ciudadanía desde el punto de vista natural, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Y eso es lo que quiere. Y oye, siguen RQR, ¿eh? No hay forma que lo bajes del burro. Quieren hacer eso, hay una propuesta y tú me mandaste un artículo muy interesante donde se habla con pelos y señales, le han puesto nombre y apellidos a la persona que está Sí, no, haciendo. tiene nombre y apellido. Y otra cosa, también Debe. tiene un currículum de mala gente Sí, en la política que ya es como para irse preocupando. Y mira, no es por decir sí o no, porque yo conozco gente que vino de la península ibérica, o sea, de España,
porque la otra parte de la península ibérica hemos quedado ya que se llama Portugal, se llama Andorra y se llama Gibraltar, ¿no? Sí, O sea, sí. a mí me confunde mucho que digas península ibérica y no me definas el lugar donde. Yo sé que esto suena así medio satírico, pero es la forma. Alguien que venga de allá, se asiente aquí entre nosotros y pasa un tiempo, convive con los vecinos, oiga, que tiene su acento, que tiene su forma de hablar, no se lo cambies, es suyo, pero tiene unos sentimientos y tiene una sociabilización que llega un momento en que te lo echas al brazo, te lo pones al lado, porque de hecho se comporta y está mucho más comprometido con tu entorno, con la limpieza de tu lugar, con la defensa de lo tuyo, que muchos de los que han nacido aquí y que yo soy canario, te lo dicen con la boca llena, pero es que el problema es que hay gente que es canaria una o dos veces al año cuando se pone un traje de mago o cuando el Tenerife o su equipo de fútbol gana. En ese momento somos canarios, no somos canarios el resto del tiempo. Pues lo que está en serio peligro de extinción es eso, el canario en Canarias, porque el antropólogo que quiera hacer un estudio de cómo somos, cómo actuamos, cómo interactuamos, o sea, cómo es el canario en sí o cómo era hasta no hace mucho, se va a tener que salir de aquí a lugares de Sudamérica, entre ellos a Canalejas en, en Uruguay, que es donde está la colonia aquella maravillosa, que hacen gofio, tienen folclore, Montevideo. llevan un estricto, Montevideo. no, en Montevideo no, pero está el distrito barrio de Canaleja, que es Ah, donde está la mayor concentración de canarios, y no te lo pierdas, o sea, aquello es las Islas Canarias en la época de mi abuela y con un orgullo de mucho cuidado y hasta la bueno, forma de hablar. De hecho, tú hablas con uno de ellos y no estás hablando con un argentino, que es el que está al lado y que tiene un acento muy marcado. El uruguayo tiene un acento mucho más suave hablando y lo reconoces. O sea, yo a más de 4 uruguayos con los que he hablado le he dicho, me va a perdonar, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Es uruguayo? Me dice, sí. Y bueno. luego me preguntan, ¿por qué? Digo, porque tiene ese poquito de canariedad en la forma de hablar, mm, menos agresiva que sus Bueno, vecinos. mira, antes de irnos con el artículo del propio alcalde de Arafo, hay también un artículo que escribe Francisco Pomares Sí, sobre que se lleva por título Un godo escondido. ¿Qué nos dices de eso? sí. No digo que ese tío, que es lo que te estaba hablando, vino venenoso y sigue venenoso. Y además, no sé si es por antipatía, es por ignorancia, por lo que quiera que sea, ese tío está empeñado en acabar con la herencia cultural e histórica de este pueblo. Y mira, el cabreo es mucho más porque además no es de aquí, es un tío que vino de fuera, parece que premeditado a atacarnos como lleva la historia de España haciendo ya durante varios siglos a esta tierra. Por lo tanto, lo que dije hace una semana, desenterrar el hacha de guerra y de la forma en que se pueda, social, política, Bueno, y pues, mente, movilizar lo que quiera que haga falta y es no, simplemente es no. vale, Me vale. niego, me niego a dejar de existir como canario. Pues Sí, mira, Francisco Pomares dice que el responsable de liquidar los contenidos canarios en cuarto de la ESO es el director general de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa del Gobierno de Canarias, que se llama Gregorio Cabrera Denis, conocido en el ámbito educativo por sus malos modos y afán conspiratorio. Se le acusa de ser uno de los muñidores de la operación que provocó la defunción de la anterior consejera de Educación, la inexperta María José Guerra Palmero, y fue cargo de confianza del último gobierno de Coalición Canaria como asesor de Teresa Acosta, directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Yo pregunto, ¿cómo una persona afín a un concepto que no entremos en análisis político, me refiero en cuanto a las siglas solamente, te pone a Canarias por encima de todo y lo que hacen es darle el primer palo a los tuyos? No entiendo eso, Isidro. la ironía del mundo de la política puede ser directamente más limpia, pero que creo que la forma en que se ha ido moviendo y de la forma que los mismos partidos siembran la duda, la mentira, en el campo, una forma muy desleal de hacer política hoy por hoy. El político está claro de que si quiere llegar, si quiere mantenerse, no puede ser trigo limpio, tiene que jugar con las mismas cartas y tiene que
que utilizar los mismos trucos y ocultar las mismas verdades o cambiar los términos hacia otra manera. Es la sociedad, es la forma en que los intereses creados, las grandes industrias, que ya no son los gobiernos, ahora son las grandes industrias las que mueven los hilos de la economía de muchos países. El sistema está cambiando totalmente, además está tan cambiando que nos ponemos a hablar de otras cosas y resulta que lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en China y lo que está pasando en medio mundo es la guerra entre China y Estados Unidos por el 5G, porque el que tenga el 5G va a gobernar este planeta dentro de poco. Y ahí hay una que ya viene montada de hace un tiempo para acá, con altibajo, y te estás dando cuenta de que están jugando con nosotros de una forma absolutamente inhumana. Está el fuego amigo que llaman, que es cuando los tuyos mismos te destruyen para beneficio, para poder culpar a otros y cosas por el estilo, y se está actuando de esa manera en la política internacional. Ahí Claro. tiene Y, a Estados Unidos con las manitas frotándose porque no le está tocando en su casa. Europa está pagando todos los platos rotos y los va a pagar mm, porque la economía nuestra se va, pero alguien se lleva unos beneficios y sobre todo escacha al contrario, y el contrario es la otra potencia que también quiere estar por encima de esto. O sea, bueno, coméntame tú ya lo de tu, pues también con vecino, que es el alcalde de Arafo, ¿qué tienes que decirnos? pues tengo que decirte de que de la misma forma, bueno, nosotros usamos la frase de no hay patria sin cultura. Sí. Y bueno, eso es una forma muy corta y muy precisa de decir que no hay conocimiento de tu historia, de tu entorno, sobre ti mismo y sobre el lugar que habitas si no hay cultura. Y, o sea, las palabras pueden disfrazarse de una manera u otra, pero lo que está claro es que lo que dijo Manolo Pereira, de que no se nos educa como se debiera, lo que dice en este caso el alcalde de Madrid, Martín, que además es profesor, y por lo tanto, no como alcalde, pero sí como profesor con un conocimiento amplio de lo que es la educación y sobre todo de la educación que deberíamos estar dando, y también el hombre pone el grito en el cielo y es un no rotundo a eso de que la quitan de la parte importante de los estudios, la dejan en un lugar más secundario y luego también la tienes como opcional entre esto y aquello. O sea, eso es meterle un tiro o echarle gasolina y pegarle fuego. Lo que pasa que es Bien. matarla más lentamente y yo no fui. Bueno, pues mire, yo les digo, el artículo en sí nos habla de, dice el Martín, profesor y alcalde de Arafo, historia y geografía de Canarias debería ser obligatoria, lo dijo en el diario Aviso. Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo y profesor en Granadilla, pide a la consejería que recapacite ante lo que califica de supresión obviamente de qué, de lo que es en sí esa parte necesaria, fundamental para los alumnos y para la sociedad que cursan en esta tierra. Y básicamente lo que ha hecho el gobierno es suprimirla, dejándola como una asignatura optativa en tercero de la ESO, cuando debería ser obligatoria y con más horas incluso, ¿eh? Efectivamente. Pues mira, Pues mira, que se una gran parte de la gente del mundo de la educación a este hombre y que empiecen a poner firmas, que empiecen a dar sus charlas y cada uno de nosotros, cada uno de los que seamos conscientes, porque se trata justo de eso, que ponga su granito de arena en comunicaciones, en informar a otros, en ver de qué manera podemos hacer la presión suficiente como para que la locura esta quede eso, en una anécdota de locura que con sí. el paso de los años se comentará sobre ello, pero que pudo haber sido y que no fue, eso es mi mayor deseo. Y, y lo del título del artículo que me leías antes, Sí, el godo escondido era, o algo así. sí, sí, sí. Lo de godo escondido es porque, ves, ahí tiene, no es el español Concretamente, que vino a vivirse con nosotros y que se comporta como un vecino y uno más de nosotros y es de tu confianza. Ese lleva 50 y algo de años aquí, sí. pero sigue teniendo el mismo veneno que trajo, tío.
Bueno, pues un godo escondido, el Moebius, concretamente el anillo de Moebius, el blog de Francisco Pomares que Sí. sacó ahí, y que lógicamente, pues bueno, uno habla acerca de lo que es en sí la educación. Lo que pasa es que lo que son ese tipo de cosas que tú dices, es impensable, es decir, es impensable de que eso suceda, de hecho, incluso en otra comunidad autónoma, como dije el otro día. No, no, solo ocurre en Canarias. Nos Sí, tienen ya nos han dado tantos machacones, tantos golpes encima. Se ha llorado tantas desgracias que llega un momento que ya te pinchan y no te duele, Isidro. Ya lo ignoras, ya miras hacia otro lado. Y eso es lo que este pueblo, eh, bueno, este pueblo que además está siendo más conquistado que nunca. Y mira, yo con los viajes que dimos hacia Cuba y luego hacia Venezuela por las necesidades migratorias, no seré yo quien se meta con los migrantes, ¿eh? sí, Pero que te vas aquí a San Isidro y te metes en un instituto y te encuentras con 40 y pico idiomas. sí. Mm. Y la historia está que cuando llegue ciertas festividades, te preparan un montón de disfraces para acá y para allá y esto y lo otro, y la festividad resulta que es de origen anglosajón. Y te van de truco o trato por las puertas de las casas cuando resulta que la educación y la cultura y la historia que debería predominar es la del lugar donde estás viviendo, respetando la tuya perfectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la del lugar donde estás viviendo, y nos están convirtiendo en apátridas. O sea que este señor es simplemente un enemigo infiltrado que vive en casa, y le tendríamos que decir simplemente de que por lo menos en ese cargo tan peligroso para nuestra sociedad no debería estar. Y Bueno, esa es la piedra que yo lanzo, y me gustaría bueno. Pero mira, que lo hiciéramos mucha más gente. tú sabes cuál es la contra que yo pensé. Estaba en la clínica y estaba en el hospital pensando en cómo, qué se podría decir, ¿no? Y una de las cosas que pensé es la siguiente. Yo quitaré de mi mesa de comer el frutero y el mantel y lo transformaré en un pupitre y quitaré la fotografía y el cuadro de la pared y pondré una pizarra y convertiré mi casa en un instituto, en un colegio, porque lo que está claro es una cosa. Tú puedes, si quieres, a tus hijos enseñarles la cultura de tu tierra, porque Sí. hay un montón de información, porque hay un montón de cosas, ponte a ellos si tú quieres. Es decir, no tienes que esperar que la enseñanza española No, 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 te no, dé, no, te no, dé- es tu obligación. Nos equivocamos en algo. Los profesores están para educar a nuestros hijos. No, 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 no. La educación de nuestros hijos depende de nosotros, que estamos en una sociedad que no nos permite dedicarles el tiempo que se merecen. Bueno, pues necesitamos ayuda, y esa ayuda nos la da el profesorado. Ese sería el orden de las cosas. Pero mira, una forma de acabar con la cultura y con la educación y con el conocimiento se llamó golpe de Estado del 36, esa que quieren llamar guerra civil. Sí. Y mira qué generación salió de ahí, pues pobre. Dos Españas enfrentadas, el odio, la negación de la cultura de uno sobre la otra, esto no es verdad, aquello es mentira, y a partir de ahí empieza un extraño juego que la gente llega a un momento que ya no se interesa. Y los abuelos de hoy fueron los que pagaron los platos rotos de aquella primera época, sin educación, sin cultura y con lavado de cerebro total. O sea que paciencia, porque ni siquiera la culpa es de ellos. No, ya. Pero mira, Isidro, una forma de hacerlo es la que hicimos Rosy y yo durante un tiempo cuando los críos eran pequeños. Si no una vez a la semana, que se puede hacer, una vez al mes, para que el impacto no sea muy grande, una vez al mes, a tal hora de la noche, antes de que se vayan a acostar, para que se lo lleven ya en la cabeza, usted enciende una vela en un candelabro, la pone, pues yo qué sé, en la salita ahí, encima de la mesita que está delante de la tele que está apagada. Apagada. Ujú. Apagada. La tele más bonita que yo conozco es la que tiene la pantalla en negro. Le pones un candelabro, o en la mesa del comedor, bajas la luz y dejas la casa oscura. ¿Qué pasó? Se fue la luz.
Además, los puedes intentar engañar la primera vez, que no se den cuenta, porque si no, no entran por el juego. La tecnología básica, no, mira, deja eso que te vas a quedar sin batería, páralo. Y nosotros cuando apagábamos la luz y decíamos que se había ido y en el puerto se iba cada 2 por 3, pues los chiquillos corriendo como las maripositas de la luz a la vela aquella en el salón. Y yo miraba para Rosy y le decía, ¿empiezas tú, empiezo yo? Y siempre empezábamos, ya quien quiera que fuera, con la frase, la primera, la que abre todas las historias que quieras contar. Érase una vez. Y les contabas un cuento, los cuentos que me contaron a mí de pequeño, los cuentos que le contaron a Rosy de pequeña. Yo terminé contando en el Carmen, en Los Realejos, Sí. en el Teatro Cine, el cuento que le contaba a la abuela de Rosy, de mi mujer, acerca del mar y del mal tiempo y el consejo metido dentro de no te acerques porque te va a llevar, ¿sabes? Ajá. Pasa la ola y el hombre no llega, terminaba algo así. Y me lo pasé pipa y resulta que surtió efecto, o sea, surtió efecto con mayores, surtió efecto con críos. Mis hijos se conocen las historias que yo aprendí de pequeño de mi abuela, se conocen el cuento más viejo que hay en esta tierra, tú te lo sabes. ¿Cuál de ellos? A ver. Un pueblito muy empinado, una inclinación increíble, la ladera de una montaña y una viejilla que va de negro con su pañuelo y demás caminando con la inclinación hacia su izquierda porque la casa la tenía delante un par de cientos de metros y en el fondo abajo, al lado de la puerta de la iglesia, había un barullo de gente que se movía rápido, daban voces, llegaba al medio eco, la vieja no los veía bien porque estaba medio ciega, no los oía bien porque estaba medio sorda, pero el interés se la comía y vio un bulto que venía moviéndose hacia arriba, una joven que venía. Entonces la señora va y pone la pierna encima de una piedra, se desata la alpargata, se la vuelve a atar y, en fin, haciendo tiempo. Y cuando se acerca, dice, oye, mi niña, ¿qué es lo que pasa ahí abajo? Dice, una riña, señora. Dice, ¿el qué? Una niña. Dice, no, una disputa. Dice, anda, coño, pues ya no está niña. Y la picardía del pueblo está encerrada en ese jueguito de palabras, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y cosas como esa y pasaron a otras de miedo y todo lo que tú quieres. Mira, españoles en Canarias, si son personas, bienvenidos, porque las personas son bienvenidas en todos lados. El personaje ese que nos está atacando y nos está insultando directamente a la cara, lo declaro persona non grata y por lo tanto le voy a hacer la campaña que pueda. Y dejando claro una cosa, yo recuerdo a uno de mis hijos que en una ocasión de pequeño, no, porque el godo ese y tal, digo, digo, venga usted y siéntese aquí. Digo, ¿qué es un godo? Un español, digo, no. Le conté la historia de los godos, cómo llegaron, unas tribus del norte arrasando y esto y lo otro. Digo, son españoles. Digo, ellos mismos se definen como peninsulares porque españoles éramos todos los que estábamos bajo dominio de España, cuando aquel tremendo imperio donde no se ponía el sol, españoles de Sudamérica, españoles de Canarias, y hombre, está claro que el que tiene pedigrí es el que viene de casa. Yo soy peninsular. Era una forma que tenían ellos de presumir de ser españoles de primera. Vale, explicada esa parte. Digo, y lo puedes llamar español, lo puedes llamar incluso peninsular, que a ellos les gusta más. Digo, pero godo es un insulto que en su momento se creó para esa gente que vino en plan bárbaro, arrasando, engañando, matando, cual horda de salvajes godos. Digo, así que cuando uses la palabra godo, que sea para insultar. Digo, no para definirlo. Y lo peor de todo eso, Isidro, es cuando tienes que emplearla para hacer alusión a uno de los tuyos, Sí, que merece ese calificativo sí, 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 por sí. lo negativo que es sobre tu propia tierra, ¿no? Hay un chiquito que conozco que dice, a mí la gente que menos me gusta son los canarios godificados. Y te lo larga con una expresión en la cara que lo puedes creer, ¿eh? Te lo puedes creer. Trabaja en un bar, o sea que imagínate la experiencia que tiene cuando le llega
alguien que fue a la escuela con él y que lo conoce así de toda la vida y que sabe hijo de quién, esto y lo otro, y llega allí y de repente te larga una frase que te le quedas mirando y diciendo, mi niño, ¿de dónde te salió la Z esa, no? Pero bueno, mira, cada cual. En los complejos también hay comportamientos extraños. Muy bien, bueno, pues hemos completado los 30 minutos de hoy, Isidro, agradeciéndote sobre todo tus palabras y pidiendo disculpas por la voz esta que tiene uno hoy. Y seguiremos hablando de todo ello, a ver si uno de estas jornadas ya sube un día para arriba con nosotros aquí al estudio y Sí, podemos hablar no, y con... que también quiero acercarme por casita y darle un saludito y unos besitos a la familia. Goretti sé que está bien cuidada porque tanto tú como tu hermana, como gente cercana de la familia, pues están ahí. Tú te multiplicarás por no sé cuántas veces porque tienes que ser padre, cocinero, marido y al mismo tiempo el hombre que trae la economía a la casa, ¿no? Bueno, ahí estamos. Pero para la gente valiente está hecha el mundo. Ah, claro que sí, hombre. No. El que se acobarde da un paso atrás se puede morir en una esquina y no es nuestro caso. Nosotros nacimos para luchar toda una vida y solo para sobrevivir, pero si es lo que hay, mira, con la cabeza en alto. Triste porque la temática esta me dejó con ese mal sabor de boca de que no hay esa reacción. Vamos, no se votó la población de Tenerife a la calle para decirle, oye, godomierda, no te metas con lo mío. Sí. Que es lo que, de forma vulgar, un pueblo inculto y de barrio y de la calle, se lo largaría a cualquiera, ¿sabes? O sea, de esa manera, yo saco el elemento del barrio de la salud que tengo dentro de cuando era pibe y me sale del alma. Porque sé lo que significa la palabra godo, sé lo que significa la palabra mierda, con perdón que estamos en la radio, pero todo es válido cuando algo tan importante como tu identidad y tu historia está en juego y no parece que hagamos nada, Isidro. No, ya. Decepcionado gran Sí, parte sí. porque Estamos poco, sí, poco se han expresado al respecto. Sí, estamos cloroformados, como digo yo, ¿no? En ese sí, sentido. Pero pues nosotros, nuestro deber, nuestra pasión es hacer lo posible para contárselo a toda la audiencia y denunciarlo todas las veces que haga falta para que la gente entienda de que eso es un atentado que no va contra lo que es en sí. Porque alguien me dijo a mí, bueno, pero eso no cuenta para el currículum, para los estudios. Digo, sí, que no ya cuenta. está claro. Claro, es No, que ya. queremos sacar a unos chicos profesionales que sean globalizados y todo, pero que después resulta que su casa no la quiere, no la siente, ¿no? Bueno, No, que hombre. son, te dan el título y eres experto en aquello que has estudiado. Lo conoces perfectamente, ya sea un ordenador, una computadora, ya sea las técnicas de cualquier tipo de industria o lo que quiera que sea. En eso han sacado buenas notas, son empollones y Sí, están garantizados para un puesto de trabajo. No hables con ellos sobre ningún otro tema, sí. porque lo que en su época nosotros llegamos a estudiar, y eso fue ya un periodo tardío de aquella España franquista donde la educación le faltó muchísimo, pero también tuvimos algunos profesores con ese interés de ir un poco más allá, y es la cultura general, es decir, Sí, la total. cultura general. Yo tengo el tremendo placer de que me siento a hablar con un hijo que tiene su licenciatura en biología, tiene 20.000 cursos de medio ambiente, está siempre estudiando y está siempre avanzando en ese aspecto y es una persona bastante culta, como es, bueno, aquel niño que con 12 o 13 años nos dio una Sí, la lección sobre los charlita. lagartos en la radio. Efectivamente. Pues me pongo a hablar con él y hasta él mismo me ha dicho un par de veces, dice, papá, dice, tú igual no te das cuenta, dice, pero no es fácil encontrar una persona que no tenga los niveles de educación como los que tengo yo y con lo que puedas hablar de esto con facilidad. Y eres un hombre bastante culto. Digo, pero es que eso también puede hacer de forma autodidacta. Estudias lo que puedes hasta que la vida te manda al trabajo, pero si dejaste de estudiar a partir de ahí es porque no te interesa. Y la curiosidad que yo tengo sí hace que me interese. Por cierto, vamos a tener que tirar de alguna historia o algún tema aborigen y empezar a dar nuestras pequeñas clases
en Radio Realejo, en Tanemir, Canarias. Oiga, pues lo haremos como Haremos siempre. un apartadito ya preciso y conciso para que los que quieren quitarnos del colegio lo tengamos en esa radio. Sí. Y historia por historia, personaje por personaje, la fecha, lo básico. Bueno, seguiremos. Vamos a hacer algo sobre la conquista de Canarias y lo que vino después. Es lo que hemos hecho siempre, ¿eh? Ya, Cultura pero y eso, pero si cabe con mayor profusión. ¿No? exactamente, con más ganas y con más fuerza. Muy bien. Tanemir, Añate, muchas Igualmente, gracias. gracias a ti. Hasta la semana que Besitos viene. en casa, ánimos Bueno, a todo el mundo. será al lado, gracias. Y al que nos oiga y que le quede algo ahí dentro de pasión en el cuerpo, que se sacude un poco, que comparta el asunto eso de que nos quieren quitar algo tan importante como nuestras señas de identidad. Muy bien, un saludo. Gracias. Un abrazo.